Buenos días, feliz sábado. Muchas gracias, mi hermana Mayra. Que Dios me los bendiga. Un saludo especial. Verdaderamente es un bonito y precioso día hoy, el día del Señor. Y bueno, qué gozo y qué privilegio poder estar aquí reunidos juntos para estudiar la Biblia. Como pueden ver, no estoy en mi lugar normal desde donde predico. Estoy en mi oficina portátil dentro de mi vehículo. Estoy aquí estacionado afuera de nuestra iglesia, que vamos a empezar temprano después de compartir con ustedes. Así que vamos a compartir el tema de esta mañana, que verdaderamente creo que va a ser una sabrosura espiritual, un banquete delicioso que el Señor nos ha preparado, la imagen y la bestia a través del santuario, ¿verdad? Así que, pero bueno, antes de empezar, vamos a pedirle una vez más la bendición de nuestro Padre Celestial para poder nosotros indagar en su palabra y encontrar respuestas a ciertas preguntas. Así que aquellos que quieran unirse conmigo para poder tener unas palabras de oración, les pido por favor que cierren sus ojos. Vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das y por el privilegio de poder nosotros abrir y estudiar tu palabra. Pedimos la santa unción de tu Espíritu, que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y receptivos a tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, con este tema, verdaderamente hay algo interesante que considero que no muchos entienden o en este caso llegan a pensar. Y es que el santuario no solamente refleja para nosotros lo que es la obra de Cristo, ¿verdad? En lo que es el plan de la redención, sino que también es un mapa que nos ayuda a nosotros a poder descifrar ciertos aspectos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos aquí viendo una imagen de la bestia de Apocalipsis 13 y vemos a nosotros a Nabucodonosor. Dos fueron hechos bestias. El primero era un hombre, se hizo bestia, prácticamente literalmente en el sentido de la palabra, y la de Apocalipsis 13 vemos que se hace bestia o fue hecho bestia cuando estos poderes se unen con ciertos principios tratando de llegar hacia un propósito o un fin que es todo lo contrario a Dios. La imagen de la bestia, hermanos, es el reflejo de Satanás en las mentes de los hombres. Cuando nosotros estamos hablando, la imagen de la imagen de la bestia es el reflejo de Satanás en nuestras mentes, ¿verdad? El sello de Dios también es un reflejo, ¿verdad? Y nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de Dios a través del santuario. Por eso es que vemos que los 144,000 tienen el nombre del Padre en su frente, porque ¿cuál es la imagen que ellos están reflejando? El carácter de Dios. Entonces, recordemos siempre el versículo clave para esta serie que está en Éxodo 25:8, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando nosotros estamos hablando de santuario, hablamos de templo. Cuando hablamos de templo, estamos hablando de un lugar donde habita la presencia de Dios. Y Dios está diciendo esto exactamente cuando Él dice que Él va a crear un santuario, un espacio, un templo, un edificio, un cuerpo, y Él va a habitar en medio de esto, ¿verdad? Ahora, el versículo de hoy que vamos a estar analizando en contraste con el Antiguo Testamento está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si nosotros notamos con el versículo anterior, en Éxodo 25, estamos viendo exactamente a lo que Pablo está haciendo referencia. Esta es la predestinación que fue hecho conforme a la imagen de Cristo, el santuario, para que Dios pudiera habitar en medio de nosotros. Satanás quiere hacer y lograr lo mismo. Él quiere trastornar la imagen de Dios que debe de estar en el hombre. ¿Cómo es que él la trastorna? Miremos. En Daniel capítulo 4, versículo 33, en la versión contemporánea, la Reina Valera es la que más se asemeja a la Reina Valera Gómez, dice,
en ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor. ¿Cuál fue la sentencia? Y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes, uno, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, dos, hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves, tres. Vemos nosotros que verdaderamente fue trastornado, fue cambiado Nabucodonosor. Y obviamente sabemos que esto fue el poder de Dios, no fue el poder de Satanás lo que hizo que Nabucodonosor se convirtiera en una bestia. Pero si nosotros notamos, él fue echado de entre los hombres, ya él no iba a reflejar la imagen física y la imagen, en este caso, por sí decir, mental o la imagen vamos a decirle que es por dentro, ¿verdad? Que normalmente tiene un hombre, que es la lógica, el sentido común, el pensamiento, el razonamiento. Estas dos cosas, tanto lo externo como lo interno, la imagen interna es la palabra, ahí está. La imagen interna, tanto como la imagen externa, fue trastornada. Y nosotros vemos que se alimentaba como un animal, vemos nosotros que su cuerpo ahora estaba expuesto al medio ambiente como lo están los animales y vemos que también empieza ahora a tener rasgos de animal como plumas de águila y las uñas de garras de aves. ¿Okay? Muy interesante lo que le pasa a Daniel, perdón, a Nabucodonosor registrado en el libro de Daniel. Y esto me llama la atención, porque si ustedes se dan cuenta, las bestias en Apocalipsis, como las que están en el libro de Daniel, tienen todas estas características y son símbolos que representan ciertos aspectos de sus poderes, ¿verdad? Satanás quiere trastornar tanto la imagen externa como la imagen externa, interna del hombre, la externa y la interna. Vamos a aplicar ahora el texto para nosotros poder entender el Evangelio, ¿ok? Y va a estar interesante lo que vamos a estar estudiando con Romanos 8:29, que es prácticamente el texto central que vamos a usar en este tema de hoy para explicar el Evangelio con un solo texto como lo hemos estado haciendo. Número uno, vemos nosotros el atrio, que ya lo hemos hablado, justificación, es la entrada del plan. Aquí estaba el altar del holocausto y el lavacro. En el altar vemos la cruz de Cristo, Juan 1:29, él murió, ojo, para borrar la imagen del pecado en nosotros. En el lavacro vemos entonces el bautismo, la purificación de esta nueva imagen que se supone que nace cuando la persona acepta a Cristo, es bautizado y empieza a vivir ahora una vida en santidad. ¿Ok? Recuerden que en los temas anteriores habíamos establecido que la santidad no empieza solamente en el lugar santo, sino desde el primer momento en que empezamos nosotros a ver el proceso de Cristo en el santuario, ¿verdad? Esto refleja a Romanos 8:29 en su inicio, porque Cristo, el primogénito, murió y resucitó para que nosotros podamos comenzar a ser conformados a su imagen. Ahora, en el lugar santo, que ya es, por sí decir, la experiencia de la santificación, vemos nosotros entonces la formación del carácter. El candelabro nos muestra a nosotros a Cristo, que es la luz, y nosotros somos llamados a reflejar su luz. Notemos entonces que primeramente Cristo muere para borrar la imagen del pecado. Ahora Cristo, que es luz, nos da luz para nosotros ser llamados a reflejar esa luz al mundo. La mesa de los panes, vemos que la Biblia nos dice que Cristo es el pan de vida. Nos vemos a nosotros a través de las escrituras alimentándonos de su palabra. Somos nosotros transformados en su carácter. Cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, recibimos a Cristo, y nosotros empezamos a ver entonces verdaderamente este cambio que sucede dentro de nuestras vidas, ¿verdad? Muy interesante. Ok, ahora, ¿qué es lo último que nos queda en el lugar santo? El altar de incienso. Dentro del lugar santo, el altar de incienso, Cristo es nuestro intercesor. No solamente muere para eliminar la imagen de pecado, no solamente somos bautizados para recibir su espíritu y ser transformados, no solamente estamos frente a su presencia cuando llegamos al candelabro, que Cristo es la luz, somos llamados también a reflejar esa luz. No solamente también estamos llamados a alimentarnos de Cristo, ahora vemos nosotros que tenemos que tener comunicación constante con Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro intercesor en la oración constante, nuestra mente se une a la suya. Y hay algo interesante, si regresamos a Romanos 8:29, dice, a lo que antes conoció también los predestinó. Hay algo
que Dios quiere lograr en su pueblo y tiene que ver exactamente con conformar la imagen de su Hijo en nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros leemos Éxodo 25:8, que dice, y harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, siempre nos concentramos en el santuario físico que se puso en la tierra. Pero recuerden que todo esto era una sombra. Todo esto era, por así decir, estaba anunciándolo por venir. Dios no puede habitar en nosotros si nosotros primeramente no reflejamos la imagen de Cristo. Y les voy a decir por qué. Cristo declaró que nadie viene al Padre sino por Él. De la misma manera, el Padre no puede llegar al hombre si no es por medio de Cristo. Recuerden que Cristo es lo que une ese espacio que Satanás creó entre Adán y Dios, ¿verdad? Entre Adán, Eva y Dios, ese espacio, hay un vacío. Quien lo une es la unidad de la divinidad con la humanidad. Recuerden que esto fue lo que Satanás destruyó cuando él trajo la imagen de pecado. Adán peca y ahora queda él desconectado de la naturaleza divina. Si Dios se conecta directamente a Adán o se aparece frente a Adán, muere. Pero es necesario que haya uno entre nosotros y Dios. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús, el hombre, Jesucristo el hombre, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vemos que es un camino de dos vías. Dios se comunica con nosotros a través de su Hijo, nosotros nos comunicamos con Dios a través del Hijo de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, para que Dios pueda formar su imagen en nosotros, la imagen de Cristo tiene que estar en nosotros. Ahora, entendiendo esto, vemos nosotros que se cumple una vez más lo que estábamos hablando en Romanos 8:29. Se cumple en el proceso. Ser conformados a la imagen de Cristo es reflejar la luz de Cristo, es vivir su palabra y es estar en comunión con Él. Cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, recibiendo su palabra y reflejando su luz, estamos listos para pasar al lugar santísimo donde está la presencia inmediata de nuestro Dios. Lugar santísimo, glorificación, la plenitud de la imagen de Cristo. Ahí estaba el arca del pacto con la ley de Dios en su interior. Sobre ella estaba la gloria de Dios que brillaba entre los querubines, la Shekinah, y Cristo como sumo sacerdote ministra para grabar la ley en nuestros corazones. Aquí Romanos 8:29 alcanza su meta, el carácter de Cristo, su ley de amor, escrito en nuestras mentes, reflejando perfectamente su imagen. Ahora, ¿por qué habla de que Romanos 8:29, si regresamos al versículo, miren lo que dice en esta parte final? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿A qué se refiere esto, verdad? Cuando Pablo está hablando con respecto a esto. Miren, en todo el santuario Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y lo vemos de la siguiente manera. En el atrio, Él es el primogénito que muere por nosotros. Él es quien toma nuestra condenación. Él es quien primeramente tomó ese paso de decidir, no va a existir mi yo, voy a dedicarme completamente a la voluntad de mi Padre. Y ojo, no lo cumplió solamente estando en la tierra. Desde el cielo, Él estuvo dedicado a la voluntad del Padre. Pero cuando se hizo hombre, experimentó lo mismo que tú y yo experimentamos en nuestro diario vivir. Y es que muchas veces nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestras ideas, muchas veces están en contra o no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está en conflicto con la voluntad de Dios. Y Cristo experimentó esto. Él mismo lo declaró cuando él estaba allá en el Getsemaní, que estaba sufriendo, estaba orando. Su cuerpo no quería pasar por la cruz. Y él oró 3 veces. Y la tercera vez él le dice, Padre, que se cumpla tu voluntad, espacio, no mi voluntad. Entonces, en el atrio, ¿verdad? Que vemos ahí, el altar de sacrificio y el lavacro, vemos nosotros que se cumple la primera parte del aspecto de ser este primogénito, aunque la palabra original en inglés es engendrado, pero ahora nos estamos refiriendo al primero en todo, ¿verdad? Y es que Cristo muere por nosotros. Él literalmente no dejó que que su voluntad se interpusiera con la voluntad del Padre, dándonos a nosotros ahora la ventaja
de nosotros poder experimentar esto mismo. Vemos nosotros entonces en el lugar santo, Él es primogénito que camina con nosotros en la luz, en la palabra y en la oración. Él fue el primero que a través de todo lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras empieza a cumplirse. Todo lo que fue prometido empieza a cumplirse. Todo lo que fue entregado por el Padre fue a cumplirse. Y regresando al atrio, en el lavacro que representa el bautismo, Él fue el primero, en este caso, ser bautizado y de cierta manera ser bautizado donde recibe la aprobación directamente del Padre, dándonos a nosotros el ejemplo de que nosotros también podemos ser bautizados y recibir esta aprobación del Padre. Y ahora en el lugar santo vemos nosotros que Dios envía a su Hijo para que fuera nuestra guía. Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, ¿verdad? Él camina alrededor del candelabro, yo soy la vida, el pan, el alimento es lo que le da vida, lo que ayuda a la vida del cuerpo, ¿verdad? Ese es el pan de cada día, es la palabra de Dios lo que nos da vida. Y dice, y yo soy la verdad, la luz que alumbra la oscuridad. Entonces, estamos viendo cómo es que el versículo de Juan 14:6 especifica exactamente este aspecto de la obra de Cristo dentro del lugar santo. ¿Ok? Y en el lugar santísimo, Él es el primogénito que intercede por nosotros y lleva a la perfección del carácter, porque ahí está la ley de Dios, ahí está la palabra de Dios, está la Torá. Cristo es el primogénito, el Hijo engendrado del Padre. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos cuando la familia humana ha sido adoptada a la familia real del cielo. Cristo vuelve a ganarse el título de primogénito cuando nació en la tierra como ser humano, el engendrado de Dios por encima de toda creación, es verdaderamente nuestra única salvación. Vamos a ir al punto 5. Vemos nosotros la obra completa, ¿verdad? De Romanos 8:29, que es no solamente un texto aislado de la Biblia. En resumen, del camino del santuario, Dios nos conoció a nosotros desde la eternidad, nos llamó, nos justificó, nos santifica y nos glorifica. Y a ver cómo comparto esto. Les voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea para que ustedes los investiguen. Busquen en sus Biblias si existe algún versículo donde nosotros somos añadidos al libro de la vida. Búsquenlo. Van a encontrar versículos donde podemos ser extirpados o quitados del libro de la vida. Van a haber versículos donde habrán personas que serán borrados del libro de la vida. Verán un versículo, y está por Apocalipsis, donde especifica que ciertos nombres no han estado en el libro de la vida, ¿ok? Pero busquen en la Biblia si nosotros somos añadidos al libro de la vida, o sea, el libro que tiene Dios con los nombres de aquellos que van a recibir la vida eterna. Todos los hombres, desde el principio de la fundación de esta tierra, han sido llamados a la eternidad. Nuestra obra y nuestro trabajo es aceptar este plan de redención que Dios ha enviado para no perdernos, para no ser extirpados, para no ser quitados del libro de la vida. Y esto es interesante porque esto tiene que ver mucho con la teoría del pecado original, que muchos no se dan cuenta que contradice cada fibra y cada aspecto del evangelio. El evangelio fue entregado para que personas tomaran la decisión de si querer salvarse o de si perderse. No es de que ahora nosotros estamos viviendo con un cuerpo o en este caso una naturaleza que nos obliga a la perdición. Nadie nos obliga. Satanás no obliga. El pecado es una decisión de ir en contra de la ley de Dios. El pecado no te obliga. Los únicos que pueden, por así decir, crear un poco de coerción en nosotros son Satanás y sus demonios, pero solamente lo pueden lograr si tú lo permites. O sea, que al final del día, el poder más grande que Dios le ha dado a la humanidad es el libre albedrío. Y si nosotros no lo ponemos en la justificación, santificación y glorificación del plan de la redención, nosotros nos vamos a perder porque nosotros quisimos. Todo el plan del santuario tiene un solo objetivo, y ese objetivo es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Pero tú tienes que decidir eso. En Romanos 8:29 es la explicación del santuario en una sola frase. Atrio, Cristo muere por nosotros, inicio de la restauración. Lugar santo, Cristo vive en nosotros, formación del carácter. Lugar santísimo, Cristo nos presenta perfectos, reflejo completo de su imagen. El santuario es el mapa y Romanos 8:29 es la meta.
volver a reflejar la imagen de Cristo en su pueblo. Pero Satanás es astuto. Él es muy, pero muy astuto. Miren esto. Él tiene un plan para evitar que el pueblo de Dios refleje esta imagen. Y la crisis más grande que se va a ver con respecto a este tema es lo que encontramos en Apocalipsis 13. Él quiere imponer su imagen en nuestras vidas para alejarnos de Dios y poder lograr la separación completa del pueblo escogido y de su Dios. Y Cristo es el puente que quiere y trabaja arduamente como sumo sacerdote para establecer constantemente ese puente entre el cielo y la tierra. Número uno, vamos a regresar a Daniel capítulo 4, versículo 33. ¿Cómo es que nosotros vemos eh, esto que será la crisis final, verdad? Estamos viendo aquí a Nabucodonosor, que es convertido en bestia. El mismo momento en que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como las plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor, por su orgullo, perdió la gloria y, ojo, orgullo, contraste opuesto a la imagen de Dios, ¿ok? Contraste, orgullo es el yo, ¿ok? Por su yo, él perdió la gloria de hombre, creado a la imagen de Dios y se degradó a la condición de bestia. Y aquí hay una lección espiritual, porque cuando el hombre rechaza reflejar la imagen de Dios, inevitablemente reflejará la imagen de la bestia. Se hace bestia. Por eso es que sabemos, permítame un momentico, necesito tomar agua. Mucho mejor. Si ustedes se ponen a analizar ¿por qué al papado se le dice que es la bestia? La segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13. Hay tres, ¿ok? Está el dragón, que es una bestia. Está la bestia que surge del mar, que recibe la autoridad del dragón, ¿ok? Y está la bestia que surge de la tierra, que es el falso profeta, que son los Estados Unidos, que levanta una imagen de esta segunda bestia, porque esta segunda bestia le dio la autoridad para levantar esa imagen, sopló vida en esa imagen, y todo lo que Satanás quiere es que se levante la imagen de esta bestia, así como el Padre quiere, le da la autoridad al Hijo, el Hijo le da la autoridad al hombre para que el hombre levante la imagen de Cristo en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la imagen de su Hijo sea la que esté en su pueblo, en su iglesia, en sus creyentes. Aquí está el contraste. Y les comparto esto porque verdaderamente muchos trinitarios, hay una trinidad en Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el capítulo 13, la trinidad satánica, y si hay una trinidad satánica, tiene que haber una trinidad divina. No, es todo lo contrario. No existe una trinidad satánica. Está el dragón que está por encima de la segunda bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Esta bestia le da la autoridad y el plan a la segunda, y la segunda influye vida en la imagen que levanta y erecta la tercera bestia. Entonces, es el mismo principio que nosotros estamos viendo con respecto a esto. Entonces, Nabucodonosor, por su orgullo, Satanás, por su orgullo, los ángeles caídos, por su orgullo, pararon de reflejar la imagen perfecta de Dios. Ahora la imagen de Cristo no es más reflejada en estos seres, por lo tanto se convierten en ¿qué cosa? En bestias. ¿Y qué cosa es referente a bestia en el libro del Antiguo Testamento? Es un ser vivo, pero que no tiene, en este caso, conciencia, no tiene sentido común, no tiene lógica, no tiene inteligencia, prácticamente vive y existe para complacer sus necesidades fisiológicas y, en el caso del hombre, cuando se hace una bestia, sus necesidades carnales. Y ese es el problema, que las personas no notan, que creen en la palabra, estudian la palabra, dicen, no, yo nunca voy a guardar el domingo, yo nunca voy a crear la Trinidad, pero estás viviendo de acuerdo a la imagen de Satanás. Estás viviendo para complacer los sentidos carnales y los sentidos fisiológicos. Eso es lo único que piensas. Eso es lo único en lo que te concentras. Es en las cosas carnales en vez de las cosas espirituales. Entonces, hermanos, cuando el hombre rechaza reflejar la imagen de Dios, inevitablemente reflejará la imagen de la bestia. Vemos nosotros la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Vamos a analizar los versículos 14 y 15 del capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra, diciendo a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase.
vemos nosotros ahora que el reflejo de la imagen tiene que ver con la crisis de adoración. Si tú tienes la imagen de Cristo, oh, Cristo le dijo a la samaritana, los que adoradores de mi Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Y es interesante que 2 Corintios nos dice que el Señor es el espíritu y ¿quién es la verdad? Es Cristo. Entonces tenemos que reflejar dos aspectos del carácter de Cristo para verdaderamente estar en adoración al Padre. Número uno, el aspecto espiritual. El aspecto espiritual. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas de la carne, el hombre las percibe carnalmente, pero el hombre espiritual discierne espiritualmente. Tenemos que conectarnos con esa naturaleza divina que es el Espíritu de Dios que puede habitar en nosotros mediante su palabra, mediante la experiencia, mediante su voz, mediante su influencia, su poder en nosotros, que nos conlleva a discernir las cosas espiritualmente. ¿Y qué es la verdad? La verdad es tu palabra. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, estamos viendo estas dos cosas y ahora se nos va verdaderamente a abrir un poco más la mente con este tema con respecto a la adoración. ¿Qué cosa es adoración en espíritu y en verdad? Ustedes han analizado, ustedes han analizado que Cristo quiere habitar en nuestros corazones para implantar su palabra y ahora nosotros convertirnos también, en este caso, en una fuente de agua viva. Y eso lo dice la hermana White. Cristo es el agua viva. Y si nosotros tomamos de esta agua viva, que es un agua inagotable, también nos podemos convertir en fuentes de agua viva. Satanás es todo lo contrario. La fuente de su imagen es la muerte. Él lo que quiere lograr es la perdición de los hombres, que los hombres no tengan chance ni oportunidad, ¿verdad? Vamos a remover la palabra chance, la palabra oportunidad. No quiere que tengan la oportunidad de arrepentirse. La imagen de la bestia no es una estatua literal, como algunos creen de Apocalipsis 13, sino un sistema de carácter y autoridad. Así como Nabucodonosor fue transformado a la imagen de una bestia, el mundo será transformado a la imagen del poder bestial. El resultado, el hombre recibirá su marca, su nombre o su número, mostrando a quién adora y a quién pertenece. Y mucho de esto, hermanos, tiene que ver con falsas doctrinas, específicamente la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos entender que trastorna la imagen de Dios, trae un usurpador tomando la posición de una posición que ni siquiera existe y ahora trastorna por completo toda la relación que existe en la Biblia con respecto al Padre y al Hijo. O sea, en otras palabras, consideramos que verdaderamente la Trinidad es parte de esta marca de la bestia. Vemos nosotros que el domingo es el día, la Trinidad es la razón por la adoración y nosotros entendemos que el método que se usa no es el método del libre albedrío, sino la coerción. O lo haces o mueres. Ahora, número 3, vemos nosotros la adoración y crisis final. La adoración verdadera es reflejar la imagen de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos reflejar la imagen de Cristo? Obedeciendo a Dios y su ley. Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria. Y yo no sé si ustedes han analizado, a ver cómo digo esto, no sé si ustedes han analizado que, no sé cómo fue que eso pasó, no sé si ustedes han analizado que hay hay una forma de nosotros entender esto. Cuando nosotros hablamos de que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Es libertad para tú decidir a quién tú vas a adorar, tú decidir a quién tú vas a reflejar. Cuando tú decides recibir a Cristo, entonces se cumple el 18, que de en gloria somos transformados hasta nosotros poder, en este caso, reflejar la imagen de Dios. ¿Por qué la Trinidad no refleja la imagen de Dios? Y esto va a ser súper sencillo de entender. La adoración falsa, que es reflejar la imagen de la bestia, es obedeciendo a un poder humano religioso, porque es la unión de iglesia con Estado. Y ojo, el Estado no es Babilonia. Muchos predican, oh, el Estado es Babilonia. Si tú estás unido al Estado, eres Babilonia. No, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que someternos a ciertas leyes que no van en contra de la Biblia ni de la ley de Dios.
y nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a las reglas de tránsito y de diferentes cosas que funcionan en el mundo. El Estado, cuando la iglesia viene al Estado y le dice al Estado, queremos que tú obligues estos puntos religiosos, y el Estado ahora se somete a empujar estos puntos religiosos, entonces se hace Babilonia, se hace parte de esa confusión. Pero la Babilonia es un sistema de doctrina falsa, de confusión mental. Entonces, cuando la adoración falsa, que refleja la imagen de la bestia, vemos nosotros que es obedecer a un poder humano religioso que usurpará la autoridad de Dios, vamos a nosotros darnos cuenta cómo es que la Trinidad encaja perfectamente. Desde el tiempo de los pioneros, y esto lo hemos hablado, fue el primer tema que prediqué en toda mi vida abiertamente en contra de la Trinidad, y lo hice al lado de mi buen amigo y mi buen hermano, el pastor Carlos Cabello, y recientemente que estuvo acá en Estados Unidos, volvimos a hacer una segunda parte. Es que la Trinidad es para enforzar la adoración del domingo, y la adoración del domingo es para enforzar esta doctrina llamada Trinidad. O sea, por eso es que no se puede separar la imagen de la bestia de la doctrina de la Trinidad, ni la doctrina de la Trinidad de la imagen de la bestia. No existe una ley en el antiguo que vaya a tomar ahora a la deidad y obligarla a la adoración. Pero sí existieron varias leyes, y en la historia vemos que varios reinos fueron ellos derrotados porque ellos no se sometían a la doctrina de la Trinidad. Por eso es que en este segundo último tema que tuve con el hermano Carlos Acabello en junio, lo titulamos Trinidad y muerte. El primero era Trinidad o muerte, ¿verdad? Es hacerte la Trinidad o te mueres. Pero en el segundo tema estábamos explorando que la Trinidad te trae muerte como sea. Si tú crees en la Trinidad, muerte eterna. No hay vida eterna que tú puedas obtener al creer en la Trinidad. Y si tú no crees en la Trinidad, también te da muerte, porque ellos mismos están dispuestos a cortarte la cabeza por tú no someterte, ¿verdad? Entonces, la marca de la bestia no es solo un sello externo, no es una cosa mística, no es una cosa que no ha sido apropiadamente definida, aunque considero que la hermana White tiene razón al decir que la marca de la bestia aún está por ser definida al 100%, y yo no la estoy definiendo al 100%, solamente les estoy haciendo conexión, ¿ok? Porque la marca de la bestia es la señal de obediencia a otro señor. Ese es el problema de Ezequiel 8. Cuando nosotros vemos que los que estaban dentro del santuario estaban adorando a otro señor. Baal significa señor en hebreo. Ellos estaban adorando a otro señor. Si tú vas al Antiguo Testamento, ellos estaban adorando al Señor. Ellos se postraban frente al Señor. ¿Pero cuál Señor? ¿Quién era ese Señor? No es Cristo, es distinto a Cristo. Sería una crisis de adoración lo que vamos nosotros a estar enfrentando, porque la pregunta central será: ¿a quién reflejas? ¿A Cristo o a la bestia? Entonces, verdaderamente tenemos que estudiar ese tema más adelante, cuando lleguemos un poco más profundo, si Dios lo permite, con este tema Apocalipsis que lo he estado estudiando. Ahora, vamos a regresar a nuestra conexión con Daniel 4:33. Nabucodonosor, en su orgullo, perdió la semejanza divina y se convirtió en bestia. El hombre no solamente fue creado internamente a imagen y semejanza de Dios, sino también externamente. Nosotros nos parecemos a Dios. Vemos nosotros que también perdemos esto. Y yo no sé si ustedes han notado, y me parece a mí que los hermanos Carlos Arias y Daniel Primera son los que, si acaso, han mencionado esto en el pasado. Cuando las personas están sometidas al pecado, o cuando las personas están sometidas a las adicciones, o cuando las personas están sometidas a las cosas del mundo, les trastorna completamente la imagen. No parecen personas normales. Por eso es que hoy en día ustedes salen en las calles y tú ves este movimiento LGBT y tú los miras y actúan como gatos y actúan como perros. Yo no sé si lo han visto, y tú ves a un hombre con una soguita amarrando al otro por el cuello, y el otro dice que él es un perro, que él es un gato. Es el trastorno de la imagen que Dios ha creado. Entonces también lo vemos con lo del matrimonio. El hombre es para que se case con una mujer, por ahora es mujer con mujer, hombre con hombre, o hombres que dicen que son mujeres y mujeres que dicen que son hombres, o dicen que son binarios y sextarios y pansexuales y qué sé yo. Y todo es destruyendo esa imagen física que Dios ha creado. Hoy en día los hombres no parecen hombres y las mujeres no parecen mujeres. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que para destruir la imagen interna tiene que destruir la imagen, ¿qué cosa? Externa. Y la puede hacer de las dos maneras. Destruye la interna para destruir la externa, o destruye la externa para destruir la interna. Aunque, ojo, ¿cuál es el ejemplo bíblico?
Daniel, orgullo, destrucción de la imagen interna, termina perdiendo externamente la semejanza divina. ¿Cómo es que Satanás va a destruir la imagen en estos últimos días en la mayoría de las personas? Satanás va a trastornar la imagen interna para que entonces se pueda trastornar la imagen externa. El mundo en Apocalipsis 13, en su rebelión, perderá la imagen de Cristo, tanto externa como internamente, y recibirá la imagen de la bestia. En ambos casos, las consecuencias es la misma: adorar al falso y degradar la verdadera imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál es el clímax de la gran controversia? La bestia y su imagen es lo que nos conlleva a ver el símbolo de adoración falsa, una unidad forzada bajo el poder del dragón. El remanente en Apocalipsis 14:12, símbolo de adoración verdadera que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que la batalla final no es política, no se trata de republicanos contra demócratas, ni de americanos contra el mundo, ni de capitalismo contra comunismo. No, hermanos, nos estamos concentrando en tantas cosas que no tienen nada que ver con la profecía. No tienen nada que ver con la profecía. Pueden ser que sean herramientas de Satanás, definitivamente. Él tiene varias herramientas. Todo tiene que ver con un sistema falso de adoración y un sistema de obediencia hacia el que no es. Aquí vemos que no es ni económica principalmente, sino una batalla de carácter y de adoración. Para muchos, los primeros 4 temas que hemos tenido en esta serie pueden ser que sean innecesarios, largos, o no les ven importancia. Pero si se dan cuenta, en cada estudio hemos estado creciendo con respecto a esto mismo, el carácter. Si no entendemos la transformación del carácter, si no entendemos por qué es que hay que salir de las ciudades al campo, si no entendemos por qué es que tenemos que vivir por fe, si no entendemos por qué es tan importante vencer al pecado, vamos a caer redonditos en la trampa de Satanás y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Para nosotros poder entender la gran crisis es necesario estudiar todo lo que hemos estado estudiando con respecto a la transformación del carácter. El mundo será dividido entre los que llevan la imagen de Cristo y los que llevan la imagen de la bestia. ¿Cuál es la aplicación profética en todo esto que estamos viendo? ¿Verdad? Porque hay una aplicación profética de Daniel 4:33 y 34. Nabucodonosor fue restaurado ¿cuándo? Cuando la imagen interna es restaurada, cuando él reconoció que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, cuando el hombre admite que Dios tiene dominio, que Dios tiene una voluntad y que su voluntad es la que debe de ser respetada, entonces la imagen interna puede empezar a ser transformada. Y aquí está lo perfecto, lo bueno, lo precioso, hermoso, sabroso que quería compartir con ustedes hace un momentico atrás, pero quería esperar a llegar a este punto. Cuando estábamos hablando de que Cristo es la verdad y Cristo es el Espíritu y los que adoran al Padre adoran a Cristo en espíritu y en verdad, ¿qué declara la hermana White que es el sello? Ella dice que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual y espiritual. Ojo, tenemos que crecer en la verdad, tanto intelectualmente, recibiendo la palabra de Dios, y espiritualmente, discerniendo, ¿verdad? Discernir las cosas a nuestro alrededor y también la palabra espiritualmente. Estos que están en ese proceso de un afianzamiento en la verdad, de recibiendo el sellamiento, solo quienes reconocen el señorío de Cristo son los que están en ese proceso. Estos son los que serán restaurados a la imagen de Cristo. Ahora, el resto va a recibir la marca de la bestia al someterse a un poder humano en lugar de Dios cuando ellos empiecen a referir o a pedir o, en este caso, a inculcar ideas y cosas que no son de la palabra de Dios. ¿Cuál es el llamado, hermanos? Y ya nos queda poco para terminar. ¿Cuál es el llamado? Daniel 4:33 nos enseña que rechazar a Dios es perder su imagen y Apocalipsis 13 muestra que la crisis final será decidir qué imagen nosotros vamos a recibir. Si la imagen de Cristo por fe y obediencia, Apocalipsis 14, estos son los que siguen al Cordero por donde sea que él vaya, estos tienen el nombre del Padre en la frente, etcétera, etcétera. O la imagen de la bestia, Apocalipsis 13, por orgullo y sumisión a la autoridad humana y hará que todos, grandes y pequeños, chicos y bueno, ricos y pobres, etcétera, etcétera, esclavos y libres, para poder comprar tienen que tener qué cosa, tienen que tener la imagen de la bestia. Entonces al final la crisis es qué cosa, adoración. ¿Adoraremos al creador? Es una pregunta. ¿O adoraremos a la bestia y a su imagen? Hay un contraste. Apocalipsis 14
nos habla plenamente sobre la imagen de Dios siendo restaurada. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles empieza primeramente con el temor a Jehová y termina con el versículo 12, donde vemos que se le declara al profeta: he aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, están reflejando la imagen de Cristo. Entonces, ahora vamos a profundizar en el análisis dos imágenes en este conflicto. En Apocalipsis el mundo se divide en dos grupos: los que adoran a la imagen de la bestia y se hacen parte de esta imagen al reflejarla, y los que son sellados en la imagen de Dios en sus frentes y se hacen parte al reflejar a Dios. ¿Cómo se forma esa imagen en nosotros? ¿Cómo evitar nosotros reflejar esta imagen del enemigo? Bueno, el santuario es el plan de Dios para restaurar su imagen en el ser humano. Vemos nosotros que en el modelo del santuario, la restauración del hombre interior, el santuario no es solamente un templo físico como lo fue en el Antiguo Testamento, es un camino de transformación, es un mapa, un GPS, una representación del carácter de Cristo que debe formarse en nosotros. Gálatas 4:19 nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cristo le declaró a Nicodemo que para nosotros poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Tenemos que ser una nueva criatura, pero una nueva criatura en Cristo Jesús. El altar de sacrificio, como estábamos diciendo al principio, explicando Romanos 8:29, hermanos, es la muerte al yo. Si queremos que la imagen de Cristo esté en nosotros, si queremos estar en toda oposición en toda oposición de la imagen de la bestia, tenemos que morir al yo, ¿ok? Dice Filipenses 2:8: y hallándose en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso es un versículo que es la pura definición de morir al yo, ¿verdad? El yo queda completamente eliminado. Representa el inicio de la conversión, morir al pecado. Contrasta con Caín, que ofreció sin obediencia, estaba en modo bestia. Vamos a ponerle de ahora en adelante ese lenguaje, ¿verdad? Cuando alguien está haciendo de acuerdo a sus principios, a sus concupiscencias, está en modo bestia, no está siguiendo la imagen. Cristo fue el cordero, no la bestia. Nos llama a sacrificar el yo, ¿verdad? El yo es la base por la cual Satanás se levanta el modo bestia o la imagen de la bestia en nosotros: desobediencia, odio, persecución, coerción, acusación de los hermanos, etcétera. No obstante, aquel que sacrifica al yo no termina el proceso, sino lo empieza. El próximo paso viene ahora, que es el lavacro, donde está la justificación que conlleva la purificación y renacimiento. Dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el lavacro representa la limpieza de mente y de corazón, ya que estás empezando ese proceso, ¿verdad? Y el bautismo de agua y espíritu. El hombre natural, animal, debe ser crucificado, morir al yo y ahora ser transformado, nacer de nuevo del agua y del espíritu para ser una nueva criatura. Mesa de los panes, ya entramos al lugar santo. La justificación que santifica a través de la palabra que sustenta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. La doctrina pura frente a enseñanzas corruptas babilónicas, y la imagen de la bestia se forma con mentira, la imagen de Dios con verdad. Por eso que aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad adoran al Padre a través de las Sagradas Escrituras, de aceptar, creer, vivir, recibir su palabra, mientras que es todo lo contrario de Satanás. Por eso es que también volvemos de nuevo al punto de la Trinidad. Si la Trinidad no está en la Biblia y tú la estás enfatizando, la estás predicando, y para colmo ahora estamos dispuestos a perseguir a aquellos que no la reciben, automáticamente se convierte en parte de la imagen o de la marca de la bestia. Candelabro, vemos nosotros que está la justificación impartida que llena de luz, espíritu y testimonio. Vosotros sois la luz del mundo, nos dice la Biblia. Las 7 lámparas son los 7 espíritus de Dios que representan las 7 iglesias. Las 7 iglesias están compuestas por los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y quién compone la iglesia? Tú y yo, ¿verdad? El carácter transformado tiene que comenzar a brillar. Si no está comenzando a brillar, ¿qué dice Isaías capítulo 8? Que si la persona no cree, si la persona no lo predica, si la persona no lo presenta, si no lo entiende, es porque no les ha amanecido, no han recibido la luz. Contrario al carácter ahora de los reinos bestiales de Daniel 7, ellos están llenos de tinieblas, están llenos de orgullo, vemos destrucción, matanzas, todo tipo de problemas, situaciones, etcétera, etcétera. Ahora, pasamos al altar de incienso.
Vemos aquí la justificación impartida en la intercesión, que es la comunión. Dice que en Apocalipsis 8:3 el ángel tomó mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Vemos también que tomó del carbón, los tizones calientes que estaban en el altar, y dice que los lanzó a la tierra, ¿verdad? El creyente tiene una vida de oración profunda que es y está en dependencia del cielo. Es aquí donde recibimos la naturaleza divina, de acuerdo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en contraste con la naturaleza bestial. Y Hebreos 10:16 nos ayuda a entender cuando entramos al arca del pacto, lo que también habla 2 de Pedro a recibir la naturaleza divina, es que Dios pone en nosotros sus leyes y en nuestras mentes las escribe. Nosotros ahora, al ser obedientes y participar de este poder que Dios nos da, que es poner en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad, entonces nos hacemos nosotros participantes de su naturaleza divina. Nosotros entonces reflejamos la imagen de Dios. Dice que aquí se revela el clímax, un pueblo sellado, santo, obediente. Mientras el mundo adora la imagen de la bestia y su ley dominical, el pueblo de Dios guarda los mandamientos del Altísimo. Eh, bueno, vamos a dejar ya esta parte de la imagen de la bestia versus el sello de Dios para lo que sería nuestro próximo estudio. Espero que con lo que hemos estado hablando hoy nos vaya a preparar para entender exactamente cómo es que va a venir esta crisis y cómo es que podemos enfrentarla. Pero verdaderamente, para poder nosotros enfrentar esta crisis, hermanos, tenemos que empezar a prepararnos desde hoy, desde ahora, a reflejar la imagen de Cristo para nosotros poder recibir el sello del Padre en nuestras frentes. Fíjense ustedes que en Marcos capítulo 2, versículo 21, dice Cristo que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y la Biblia nos dice que el sábado también ha sido escogido como señal para el pueblo de Dios. ¿Ustedes han analizado que el sábado tiene conexión con Cristo y verdaderamente no se puede guardar el día de reposo sin Cristo? Los judíos guardan el sábado, pero guardan el sábado en la carne, guardan el sábado carnal, no el sábado espiritual. Y el sábado, hoy, este día especial, tiene que ser guardado y tiene que haber discernimiento espiritual. Lo mismo sucede con cada aspecto de nuestras vidas. Si nosotros nada más estamos viendo el lado físico, el lado carnal de las cosas y no estamos viendo el lado espiritual, no estamos viendo las bendiciones que Dios quiere traernos, porque lo único que vemos son los problemas y las cosas y lo que el hombre presenta y lo que el hombre enseña, vamos a estar en problemas. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo, tenemos que reflejar a Cristo. Así que espero que el estudio les ayude, los anime a seguir adelante. Los quiero y los aprecio mucho en el Señor. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y al entender que es tu voluntad, Padre, que nosotros reflejemos la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Tú quieres, Padre, compartir con nosotros el poder de tu naturaleza divina, de tu poder, de tu presencia, de tu espíritu en nosotros. Y nosotros, Padre, estamos dispuestos a recibirlos. Danos entendimiento, sabiduría para nosotros poder ser partícipes de la naturaleza divina, poder vencer al pecado y reflejar la imagen preciosa y hermosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Estamos pidiendo estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.